El huracán, de Germán Castro Caicedo. Historias de piratas, brujas, santos, conquistadores, indios, tempestades y náufragos. Introducción. El huracán sirve al autor no solo para calificar así el descubrimiento de América, sino para tomar partido de inmediato contra el arribo de Europa a estas tierras de utopía, y donde todo era, hasta ese perdido año de 1492, bondad y dulzura, justicia y perfección. En las historias presentadas en el libro se evidencia un choque de culturas debido a la concepción del mundo que tenían los indios, que difería a la de los españoles y que ambas son válidas, aunque en ese entonces no era reconocida, sino que se quería cambiar y colonizar, transformando a los indios de alguna manera al cristianismo, y un fragmento que evidencia esto es: los indios cuentan fábulas a los españoles, aprovechándose de que estos aman el oro, y este es el motivo por el que saquean sus tierras, asesinan indios, violan a sus mujeres y esclavizan a unos cuantos. De allí nace el mito de El Dorado, donde cuentan que del río se pescan con redes y se denominan Castilla de Oro. Esta historia se pudo relacionar con la perspectiva de abordaje del fenómeno administrativo público de Alejandro Lozano, donde se encuentran dos culturas presentando un choque entre las creencias de los indios y la de los españoles. En este caso, esa forma administrativa comunitaria que predomina sobre la de los españoles y logra persuadirlos, hacerlos partícipes de su espacio social diferenciado y de manera de concebir el mundo según los indios. Se crea la primera Comisión de Orden Público y Núñez se hace elegir como autoridad de la misma. Se relaciona con Weber cuando habla del tema de la burocracia y de esta cuando se crean los cuadros administrativos en el cual se conforma un conjunto de cargos con jerarquías y funciones diferenciadas donde se ejerce un poder. En este caso, la primera Comisión del Orden Público conformada con la estructura ya mencionada y Núñez como autoridad que ejerce el poder. Núñez, con la guía de los indios, logra llegar a unas tierras ricas de oro, las cuales ya eran conocidas, pero él logró convencer a los indios de que se corriera el rumor de que fue él quien descubrió las tierras y que fuera conocido como el descubridor. Esta historia se puede relacionar con la argumentación administrativa de Jackson y Hood, porque el personaje utiliza la retórica para convencer y persuadir a un público, en este caso los indios, aunque el argumento no es veraz a lo que sea creíble. La ruta interminable. En esta parte del libro encontramos una pequeña historia que nos narra desde un barco cómo era su organización con los papeles de cada uno de los que se encontraba dentro de esta embarcación. El comandante principal era la persona que impartía las órdenes continuas, en las cuales consistía en poner a operar hasta 23 velas, y el segundo comandante traducía sus palabras en pitadas. Estas pitadas eran la forma de comunicación que tenía entre este grupo de personas que conformaban la tripulación. Era su jerga, por llamarlo así. De esta manera existían otros cargos que iban en descendencia de jerarquía. Abajo, en el sitio prominente llamado el casetón, el jefe de cubierta también pitaba diciendo que ya había recibido cada voz, y se transfería luego con silbidos secos o largos, cortantes o graves, a los jefes de palo, que hacían lo mismo, con esto llegando a los súbditos de más bajo rango, cumpliendo todas las órdenes emitidas desde lo más alto de esta jerarquía. Pero en esta embarcación existían demasiados problemas. Nos encontramos principalmente con un problema en el ámbito alimenticio. Debido al tiempo que duraba el barco navegando, los víveres que se llevaban para sobrevivir al viaje comenzaban a pudrirse, principalmente los alimentos. Posteriormente ocurría lo mismo con el agua y más tarde los vinos comenzaban a vinagrarse. Las carnes secas que iban bien saladas producían una sed insaciable
y había que racionar el agua. Este era el principal problema que tenía la tripulación, y en la salud las principales enfermedades o malestares que presentaban eran vómitos, mal de estómago, agonía general. Estos malestares se desarrollaban debido a que la gente se encontraba hacinada en la cubierta o en las partes de la bodega del barco, pues se trataba de una nave de carga que no poseía camarotes, no tenía lavados, ni siquiera sanitarios, y no habían buenas sombras, lo cual no eran las mejores condiciones para navegar. Este barco, al ser una embarcación de carga, se podía notar que también existía cierta corrupción, ya que había que pagarle a los barqueros que trasladaban el equipaje hacia el barco. Desde allí era necesario darle dinero bajo cuerda al capitán para consagrarse a este, buscando beneficios ya dentro del barco. También tenía que darle dinero al primer escribiano para que registrara bien los enseres y al contramaestre para que dispusiera un buen sitio, ya fuera para las personas o para la carga que enviaban algunos. Se podía observar cómo la necesidad de cubrir estos problemas se convertía en algo negativo para algunos y algo positivo para otros. En este caso, lo positivo le daba al capitán y lo negativo para los que morían de hambre, ya que al no haber nada de alimentos, las ratas pasaban a ser el alimento del barco. Pero los capitanes cobraban dependiendo del tamaño y el peso de cada rata para que se pudieran comer y pagaban para que se pudieran cazar. A continuación narraremos pequeños versos del libro donde también se evidencian casos de la administración pública relacionados con los autores que se dieron en clase. A las 8, el castillo de popa se hallaba poblado por casi toda la tripulación vestida de blanco. Día de hablar con Dios. Al frente un altar sencillo con el alma del capellán. Desde Jackson y Hood, aquí podemos evidenciar la doctrina de la religión, que en cuanto es aceptada es posible lograr que la gente acepte sus creencias y se vuelva el fiel y leal a esta, ya que cada doctrina tiene una justificación y una razón de ser. El rey de hecho era de los mayores reyes y señores de esta isla, y la corte la mayor de toda ella. El almirante no se pudo negar. Desde Omar Guerrero podemos ver las ciencias camerales como la supremacía del rey en predominancia sobre los terrenos que éste administraba. Porra era el más destacado de los cadetes, su grado guardia marina, y de todos ellos el brigadier mayor. Aquí podemos ver una jerarquía de autoridad como la refiere Elbert A. Simon. El Olones en este capítulo es una historia de cómo un pirata llamado Olones obtuvo toda su riqueza inicialmente utilizando su discurso para liberar a algunos esclavos con ciertas condiciones. De alguna manera se dio al servicio civil y posteriormente creó una organización muy bien estructurada con orden jerárquico, con lo que llevó a conseguir toda su riqueza. Los Borgia. A pesar de la epidemia por la que estaba pasando Europa, la coronación de Alejandro VI fue la suma suntuosa que conocía Roma. Alejandro sabía muy bien que no había nada que el pueblo disfrutara más que la pompa y el esplendor, y en cuanto más brillante fuera el espectáculo, más respeto tendrían por él. Por ese motivo, Alejandro decidió superar todas las coronaciones, lo que reflejaba un estado de crisis de legitimidad como se ve desde Luis Aguilar, donde el Estado es insostenible ya que la población paga muchos impuestos y no se ve la inversión social más en un momento de crisis. El Drave no soñaba con monstruos. Drave emprendió el viaje rumbo a los mares de América con ambición de que en estas tierras
abundaban tanto el oro que hasta podía bañarse con él. Organizó varias embarcaciones para salir de Inglaterra. Algunas se destruyeron, otras se perdieron y una renunció. Finalmente quedó solo su embarcación con 90 tripulantes. Le dieron la vuelta al globo terráqueo, saquearon múltiples puertos y barcos acumulados con riqueza de 1.000.000 de libras esterlinas, por lo que regresaron a Inglaterra como héroes admirables y reconocidos por la reina. Jamaica, el paraíso de Stan, Jamaica fue disputado tanto por ingleses como por españoles, ganado por los ingleses, que convirtieron a este lugar donde se escondían los piratas, cambiaban sus botines, encontraban juegos, prostitutas y alcohol. Lucifer también navega. Esta presenta la doctrina religiosa que guiaba la acción de la tripulación. Identifica múltiples problemas como que no existía una administración que les brindara servicios públicos mínimos ni tampoco un líder que buscara solucionarlo. La organización no tenía vivienda, alimentación, agua potable o por lo menos combustible, lo que les causó múltiples y severos problemas de salud, lo que los llevó a la muerte. Por esta razón se presenta de alguna manera la acción social, ya que para llegar a solucionar estos problemas deberían trabajar como grupo orientado con su interés común y guiados por un solo líder. En la frontera del abismo. En este capítulo se habla de un buque llamado el Olonés que llevaba el nombre de un famoso pirata. Este buque se encontraba atrapado en el mar del Caribe debido a una situación con la Armada Española, pero el capitán de este buque se negaba a capitular ante los enviados de la corona, así que eligió buscar una isla para poder resistir el cerco de esta armada. Esto llevó a su tripulación y a su capitán a sortear una serie de dificultades, ya que la isla e islotes opcionados estaban llenos de comunidades indígenas que no habían tenido contacto con el mundo europeo, así que el primer contacto fue desagradable para los piratas. Esto los llevó a una hambruna que los obligó a comerse sus equipos, que eran de cuero, y otros a caer en manos de los indígenas, pero el capitán tomó una decisión, la cual era separar en pequeñas tropas a la tripulación del Olonés, donde se escogieron a un grupo para pescar, otro para cocinar, otro para recolectar frutos o saquear a los nativos, y una buena parte para reparar el buque debido al encuentro con la Armada Española. Esto, si lo analizamos desde el punto de vista de Di Maio y Puzo, se ve como el capitán, comandante del buque, utiliza su rango como institución para reestructurar a la tripulación y adaptarla a las nuevas dinámicas sociales a las que se tenían que enfrentar como tripulación y en su nuevo contexto. La tripulación duró 3 meses en esta situación hasta que las circunstancias con los indígenas y las circunstancias climáticas llevaron al capitán a tomar la decisión de zarpar en su navío en búsqueda de un mejor lugar, y para eso abandonó a la mitad de su tripulación en la isla y con él se llevó a la otra mitad. Eligió navegar hasta otra isla donde observó que a los nativos, a quien no dudó en atacar, pero estos, al percatarse la presencia del buque, escaparon de sus casas sin dejar nada al Olonés y a su tripulación, lo cual llevó al navío a desembarcar en la playa para buscar comida en la selva. En ese momento los indígenas se apoderaron del barco, quemándolo y asesinando a su tripulación, además de desmembrar a su capitán.